Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Martínez García. Y voy a exponer sobre lo más importante de las células. Para esto me voy a ayudar en esta maqueta que hice. Es una maqueta de la célula animal y por lo tanto es una célula eucariota, ¿vale? Y pues voy a retomar lo más importante de esto. Como lo podemos ver acá, empecemos con qué es la célula eucariota. La célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra el material genético, en este caso el ADN del organismo. Este está protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la eucariota celular. Los organismos compuestos por células eucariotas se conocen como eucariontes y tras la aparición de estas células más específicas tuvieron origen otros tipos de organismos, como por ejemplo las pluricelulares. De ahí se fueron clasificando como procariontes, hongos, plantas y animales. ¿Ok? La palabra eucariota se deriva de la palabra eu, que significa verdadero, y la palabra carion, que significa núcleo. ¿Por qué? Porque pues tiene el núcleo muy definido, a diferencia de otras células. Las células eucariotas cumplen con diferentes funciones que son vitales para los organismos, como por ejemplo arrojar material genético y realizar un proceso de síntesis proteínas mediante el cual se obtiene energía para realizar otras funciones. Dentro de una célula eucariota podemos encontrar las membranas celulares. La membrana celular es un tipo de envoltura que rodea la célula y contiene todo su material, a través del cual puede expulsar desechos e intercambiar nutrientes, además sustancias necesarias. De ahí tenemos el núcleo celular, que es este. Este contiene principalmente el ADN del ser vivo organismo y es donde se controlan y se regulan las diversas funciones de la célula que está cubierta por cada envoltura celular. De ahí podemos tener los citoplasmas y este se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula y se caracteriza por tener una red de membranas y organelos celulares con funciones particulares como los lisosomas y las mitocondrias, los ribosomas, los cloroplastos, el aparato de Golgi, entre otros. Posteriormente de esto tenemos la pared celular. Es propio de las plantas y de los hongos que se encarga de darle la rigidez a la célula, es decir, su característica, su aspecto como tal. Por consiguiente de esto tenemos a la célula procariota. La célula procariota se caracteriza por no poseer un núcleo central celular, por lo tanto sus ribosomas son más pequeños y su material genético es más simple. Y claramente ambas tienen una diferencia, pero lo voy a explicar al final para hacerlo resumidamente. Por lo tanto voy a seguir hablando de la célula procariota. Las células procariotas son por su gran mayoría bacterias y se conocen como uno de los primeros organismos vivos. La palabra procariota se compone originalmente del pro, que significa antes de, y el kairo, que significa núcleo. La célula procariota es la unidad de vida más básica y se compone de una sola parte. Al no tener núcleo, la célula procariota es un solo espacio denominado citoplasma, que se encuentra lleno de citosis. En el citosol está el nucleoide estructurado donde se encuentra el ADN junto con el núcleo gigante de información genética llamado ribosomas. Entonces, este es como quien dice el núcleo de donde se supone que, o bueno, donde viene el ADN, la información genética. Y pues estas son las capas que más adelante les voy a hablar. Por ahí tenemos a los ribosomas. Y bueno, los ribosomas hacen la función
de sintetizar las proteínas que reutilizan las funciones vitales necesarias para la vida. Por consiguiente de este tenemos a la membrana celular, también conocida como membrana plasmático. Es una capa de fosfolípido semipermeable que contiene la integridad de la célula. Posteriormente tenemos la pared celular y está hecha de peptidoglicano, que son carbohidratos y proteínas pequeñas que mantienen la forma de la célula y evita su deshidratación. En su mayoría, bacterias poseen una capa adicional de carbohidratos adherente a las superficies, que también es conocido como cápsula celular, y es todo lo que vemos acá de rojo. Y en esta también hay bacterias y poseen magelos, un cilioso, un pilis y la estructura que ayuda a la célula a moverse. Esta de aquí. Y pues con consiguiente a esto tengo una tercera maqueta, el cual es una célula vegetal. La podemos ver aquí, y aquí está el núcleo, los ribosomas, los cloroplastos, y bueno, le puse como estas bolitas acá que se ven como, le dan un aspecto como viscoso, vaya. Y bueno, en conclusión, como pudimos ver, pues la célula eucariota y procariota tienen diferencias muy grandes, pero hay algunas que pues las componen. La diferencia es que una son de bacterias y otros son de seres vivos como los animales o las plantas. Y hablaré sobre las características principales de la célula eucariota, y así pues podemos sacar una conclusión de las características que estas tienen. Y tenemos que la célula eucariota, en cuanto a tamaño, es 10 veces más grande que la procariota. La organización del ADN, bueno, es que hay varias moléculas de ADN y pues depende al organismo, ¿no? El núcleo pues sí fue el que pudimos ver y es el que está en medio. Se los vuelvo a enseñar, es este de aquí. Y la membrana celular es compleja de una pared celular y solo la tienen los vegetales. Tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto es un poco más complejo, es un poco más formado, y los organelos pues son muchos. En cuanto a las mitocondrias, pues podemos destacar que sí tienen. La endoclisis y la exoclisis pues sí la pueden hacer, y la división celular, hablando de la mitosis y la meiosis, la producción sexual y asexual, obviamente la pueden hacer, cosa que la célula procariota no puede hacer. Y pues en la célula eucariota podemos decir que el tamaño es mucho más pequeño. La organización del ADN nada más se compone por una molécula circular del ADN. Los núcleos o bueno, el núcleo que supuestamente debería de tener, o el que tiene la célula animal o eucariota, la célula procariota no la tiene. La membrana celular es simple y pues al igual que las paredes celulares, el citoesqueleto también es simple, los organelos son pocos y la mitocondria pues que se supone también debería de tener no la tiene. En cuanto a la endoclisis y la exoclisis pues no la puede hacer, y la división celular o su reproducción es mediante la biopartición, es decir, no tienen una forma de reproducirse sexual o asexualmente, sino son conjugaciones o son como tipo clones. Y pues espero que este video le haya servido. Fue mi exposición para quinto semestre en la materia de biología. Gracias.